gracias por acompañarnos en Café y Lectura. Hoy tengo a mi amiga y compañera de trabajo, Norma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Qué bueno que me acompañas este sábado, ya que el otro no pudimos, pero este sí pudimos. Así es, estamos por acá. Vamos a hablar hoy de Emiliano Zapata. Sí, fíjate que fue su aniversario el día 8 y entonces yo iba a hablar de Octavio Paz, pero cuando vi la conmemoración del día 8, entonces dije, pues lo voy a cambiar. Y vamos a hablar un poquito de Emiliano Zapata y para 18 días vamos a buscar un tema entre Norma y yo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Bueno, hoy vamos a hablar de Emiliano Zapata. También muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través del Facebook, principalmente a nuestro director Lorenzo de las redes de las radios comunitarias, sí, el doctor Lorenzo, también a todas las radios que integran el Parlamento. Muchísimas gracias a Guadalupe Hernández, que también nos está mirando, y al amigo Rodrigo. ¿Alguien, algún saludo que quieras mandar? Bueno, pues a toda la audiencia que ya está viéndonos a través de las redes sociales y a mis familiares, amigos, contactos, conocidos, etc. Así es. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando de Emiliano Zapata, este hombre que, fíjate que luchó por las tierras, luchó por la libertad en ese tiempo, ¿ves? De los hombres que eran lamentablemente desposeídos de su tierra, les quitaban la tierra, teniendo sus títulos de propiedad, se les quitaban los hacendados. Era triste, ¿no? Que a pesar que tenían el derecho, las escrituras y todo, venían los hacendados y les quitaban su tierra, que solamente es lo que tenían para trabajar. Sí, qué mal plan. Sí, qué mal plan. Mira, vamos a empezar. Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur, fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante general del Ejército Libertador del Sur. Zapata posicionó como uno de los grandes revolucionarios de la presidencia de Francisco Ignacio Madero. Hay que recordar a este presidente también, Francisco Ignacio Madero, lo recordamos como el apóstol de la democracia. Un hombre que cometió el grave error cuando llegó a la presidencia de no cambiar todo el gabinete, todo el ejército de la cúpula, dejó el mismo, y ese le costó la presidencia. ¿Por qué? Porque el alto mando tristemente lo traicionó, hacen que firmara su renuncia y después lo matan. Es triste, ¿no? Ese fue Francisco Ignacio Madero. Nació el 8 de agosto de 1879 en Ananecuilco. Datos del asesinato el 10 de abril de 1919. Sus hijos son Mateo Zapata, Ana María Zapata, Josefina Zapata y Diego Zapata. Su estatura medía 1,7, no era muy alto, ¿verdad? 1,7, 1,7 m. Pues era más bajito que yo entonces. Sí, dice, lugar de sepelio, Cuautla, cementerio de Cuautla, Morelos. Su nombre completo era Emilio Zapata Salazar. Estudió con sus hermanos y amigos la primaria en la escuela del pueblo. Lo que más le gustaba era la historia de México, pero no solo que le enseñaban sus maestros, sino que también su tío abuelo era el que también le daba clases en la escuela. A muchas veces no hay que conformarse, ¿verdad?, con lo que uno recibe en la escuela, sino hay que investigar más. Así es. ¿A ti te gusta investigar más? Demasiado. Sobre todo cuando algo me interesa, algún tema en específico, me gusta buscar, rebuscar yo por ahí. Bueno, eres sangre de Emiliano Zapata. Pero fíjate que este señor tuvo muchas mujeres. Yo quiero tener muchos hombres también, me hace. Bueno, Digo, pues, si soy sangre de Emiliano Zapata. pues sí, mira.
Mira, Emiliano Zapata tuvo muchas mujeres. De acuerdo a un artículo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caudillo tuvo un total de 10 esposas y con cada una tuvo sucesores. Eso quiere decir que dejó un gran legado de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Qué te parece? Entonces no tuvo tantas. Más tuvo el rey Salomón. Bueno, si ese tuvo 1000, ese sí tuvo 1000. Se pasó. Pero pues era el rey, pues. Ay. Pues sí, no trabajaba. Hasta que recuerda que encontró la Sulamita. Sí. Se enamoró también. Un día vamos a hablar del rey. Conozco Salomón también. Del rey Salomón, pero ahorita no estamos hablando de Emiliano Zapata, que no es el rey, sino que este era de Morelos, era morelense. ¿No? Ese pero. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel, Anenurco, en un pueblo de origen prehispánico del estado de Morelos. Fue el penúltimo de los 10 hijos nacidos del matrimonio contraído con Gabriela Zapata y doña Cleofa Salazar Zapata. En su tiempo y en su juventud, don Zapata se dedicaba a la venta de caballos, ganados y era jornalero en la hacienda vecina Mastla. Este era el que lo cuidaba, a veces el tío abuelo era el que se dedicaba a este negocio de los zapatos de compra y venta. Vamos a recordar un poquito cómo lo eligieron general. ¿Qué te parece? Me parece bien. Bueno, ahí lo tienes. Ok, esa parte me toca entonces. Sí, esa parte te toca. Emiliano Zapata es designado jefe supremo del Ejército Libertador del Sur. El profesor Pablo Torres Burgos fue el jefe de las Fuerzas Revolucionarias del Sur, nombrado por Francisco Indalecio Madero. Muy rápido manifestó sus desacuerdos con el comportamiento de la mayoría de los insurrectos y se separó del movimiento. Las fuerzas federales lo acechaban muy de cerca y finalmente lo asesinaron. El Ejército Revolucionario del Sur quedó sin jefe formal. Emiliano Zapata, en la práctica y de manera natural, dirigía el movimiento armado. Los jefes principales decidieron replegarse a las montañas del sur. Entre los lugares que prefirieron se encontraron el pueblo de Jolalpan, por ser este un lugar rodeado por enormes cerros que le servían de protección militar ante los ataques del enemigo. Jolalpan está ubicado entre los límites de Guerrero, Puebla y Morelos. Analizaron y convinieron que este sería el lugar más seguro para celebrar una reunión y tomar acuerdos. Así es, fíjate que cuando mataron al indicado que era el general, se pusieron un poquito de acuerdo y dijeron no podemos dejar de continuar la batalla. Tenían unos principios, tenían una filosofía que seguir, pero pues no tenían un mando. Y dijeron pues vamos a buscarlo. Y ese fue al mujeriego de Zapata. Pero era de armas tomar. Sí. Por tal motivo, Emilio creció rodeado de animales y desde muy chico adquirió el gusto. Por ello, usualmente ayudaba a su mamá en las tareas domésticas, especialmente alimentado y cuidado por el ganado. Fíjate que también ayudaba en su casa. Eso es importante de los hijos, ¿no? Claro. ¿Tú como madre qué opinas? Pues sí, si no hay, ahora sí que si no hay cooperatividad por parte de los hijos, pues realmente eso está muy mal. Sí, además, desde chiquitos enseñarle a los hijos, ya cuando son grandes, pues ya aprenden a cocinar y si no se casan luego, pasen su comida, ¿no? Yo hago mi comida. No, y deja que en la actualidad, híjole, ahora como salen, yo siempre le digo a mi hijo, no es bueno depender de una mujer. No. Y ahora que se separan a cada ratito, ¿eh? Bueno, sí. Imagínate nada más. Imagínate, con 10 mujeres, Emiliano Zapata, pues una noche dormía con una, o otra con otra, de que 8 días con otra, eran 10.
Sí, turnando. Yo creo que cambiaba, ¿no? Ahí va cambiando. Pero fíjate que también Emiliano Zapata tenía algunos lemas para su batalla, que eran los lemas de su lucha. Por ejemplo, tierra y libertad fue el lema de Emiliano Zapata. Las exigencias del caudillo del sur adquirió hoy plena vigencia, pues es obligado a las instituciones del sector agrario a hacer respetar las leyes y defender los derechos de las mujeres y hombres del campo mexicano. Con tan solo 23 años, Emiliano Zapata ya había liberado un levantamiento en la ciudad de Yautepec para plantar sus inconformidades y desmantelar al cacique Pablo Escandón. Qué jovencito para darse cuenta de los problemas de la nación y cómo estos caciques abusaban de la gente más humilde, la gente que casi no se puede defender, ¿no? Y así es en la actualidad también. La gente que no se puede defender, la gente que no sabe de leyes, no sabe hablar, por decirlo de alguna manera, para defender sus derechos, las autoridades abusan. Mira, No les hacen caso. Mira, hace muchos años, cuando yo era joven todavía, había un programa de radio y ahorita no recuerdo cómo se llama el programa, se me acaba de ocurrir ahorita, y entrevistaban a los presos, pero los presos que no hablaban español, que hablaban dialecto. Y esos presos estaban tiempo, pero presos que no tenían ni sentencia, ni juicio, ni nada, y ahí estaban, ¿ves? Entonces era una tristeza que estaban sin juicio. ¿Por qué? Por falta de un abogado, por falta de que no hablan el idioma español, y porque pues, no tienen dinero para pagar un abogado privado. Eso todavía, esa injusticia aquí en México, todavía existe. Así es. Sí, qué barbaridad. Con tan solo 23 años ya era libertador. Zapata fue uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina en México. Estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur y sus planes y sus ideas fueron alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, democracia social, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. El 12 de septiembre de 1902, Emiliano Zapata es elegido presidente del Consejo Regente de Anahuilco, que defiende las tierras del pueblo. Ya empieza a despuntar Emiliano Zapata y toma un liderazgo dentro del pueblo. Por una parte se siente bonito, ¿no? Que te vuelvas, después de ser del montón, te vuelvas una líder. Pues sí, pero es una responsabilidad muy grande. Sí, pero imagínate, bueno, él no lo sabía, ¿no? Pero si tú hubieras sabido que ibas a pasar a la historia, pues vale la pena, ¿no? Sí. Sí, que digan, bueno, murió la Norma, pero ahí están los libros de historia. Sí, ahora son recordados tanto, ¿no? Nuestros héroes también. Pues sí. José Ortiz de Domínguez, Sí. Ignacio Allende, que Ignacio Confort. que ahora ya no es viva José, sino viva tu jefa. Un niño se equivocó al decir eso, ¿no? No, entonces es importante que se empiecen a tomar el liderazgo en cualquier trabajo que tengan. Sí, eso es importante. Sí, es cierto, es cierto. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata es elegido presidente del Consejo Regente. A los 30 años se hizo un dirigente agrario de Morelos, donde empezó a analizar los documentos que acreditaban los derechos y sus propiedades de los pueblos sobre sus tierras, las cuales habían sido negadas por las leyes de la Reforma. Fíjate que él empezó a mirar en un hombre estudioso, ¿no? Un hombre que normalmente dices, ay, a mí qué me importan los vecinos, que les quiten, mientras no me quiten a mí, todo bien, ¿no? Pero él no. Empezó a mirar que a los gente más pobre les quitaban sus tierras
y sabía que estaban escrituradas con todos los derechos. ¿Qué hicieron? Bueno, pues este pobre viejito ya no se puede defender, no tiene ni familia, venga para acá a la tierra. Y él empezó a mirar esas injusticias y dijo, no, algo hay que hacer, algo está mal. Bueno, ¿qué te puedo contar? Ya nos distrajimos con la patria y el suelo. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata es elegido presidente del Consejo. Bueno, el contenido de este documento está ilustrado a 15 puntos, de los cuales se explica la esencia del movimiento, su identidad, eje y objetivo de lucha. Abordó temas como el reparto agrario y la protección a viudas, huérfanos, provocadas por la revolución. O sea, empezó a darse cuenta que las viudas, pobres mujeres, no, a tomarlas en cuenta, los niños, eso le afectó. O sea que, fíjate que era mujeriego, pero al mismo tiempo era de buenos sentimientos. Era de buenos sentimientos. ¿No te hubiera importado que tuviera 9 mujeres y contigo 10? Mejor lo dejamos así, ¿no? Yo soy muy celosa. Dices, pero a lo que pasaré, antes que nada, para que fueras la número 10 dirías, voy a pasar a la historia, nomás seré el número 10. No, si voy a ser el número 10 así, no. Así no. No, así no. Emiliano Zapata y su esposa Norma Benítez lucharon por la causa de la agraria. Dices, sí. Benítez de Zapata. Benítez de Querían Zapata. una tremenda Zapata. Sí, pero hoy vas a estar en los libros de historia, ¿no? Ahí voy a quedar. Y no vas a ser la 10, vas a ser la primera. Eso sí. O sea, te brincas. La 10ª en su vida, pero la primera en la historia. ¡Órale! Bueno, ya, mejor continuemos. Estamos variando. Emiliano Zapata, en plena vigencia y sus obligaciones de las instituciones del sector agrario, hacer respetar las leyes y defender los derechos de las mujeres. Zapata era un hombre de profundas convicciones, abogó por los derechos a la huelga, por la emancipación de la mujer, tenía férreas ideas, pero en ningún momento se vieron alterados por los diferentes cambios de gobierno. Desde 1911 hasta 1919 luchó profundamente por los derechos de los pobres en los estados del sur y México. Fue entonces cuando se alió con Francisco Villa, otro de los líderes de la Revolución Mexicana. Vamos a hablar un poquito de Francisco Villa. ¿Tú te acuerdas cuál es el verdadero nombre de Francisco Villa? No. Bueno, él se llamaba Doroteo Arango. Sí, ya. ¿Qué te acordaste? Es que mi historia no estaba registrada. ¿Y tú sabes por qué él se dedicó a hacer, decían, fíjate que él no era considerado como un soldado, él se dedicó, o le dieron así la mirada que era como un bandolero. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque parece que abusaron de su hermana y él tomó venganza y fue a matar a los que abusaron de su hermana. Parece, no estoy muy seguro, pero más o menos así es la historia. Y entonces se fue, pues ya no podía estar en su casa, ¿sabes? Y se fue al campo y cambió el nombre de Doroteo Arango a Francisco Villa, y entonces luchó por la Revolución Mexicana y sus principios. Interesante. Sí, ¿verdad? Es lo poquito que yo recuerdo, pero a él se le vincula como un bandolero, como que robaba ganado. Así es como se le recuerda en algunas geografías, no te digo en todas, ¿verdad? Pero en algunas sí. Entonces, todavía no, está bien. Pues estamos aquí. La vida no suena de ti. Aquí, tu sintonía es la que cuenta.
Radiasuras. Solo dinos dónde recibes nuestra señal. Somos Radio Comunitaria Isoca, integrantes de la red de radios comunitarias indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. síguenos en Facebook como Radio Comunitaria Isoca. Una estación de radio distinta y diferente. Muchas gracias por acompañarnos a través de Radio Comunitaria Ixoca. Hoy estamos recordando un poquito de la vida de Emiliano Zapata. ¿Qué te parece la vida de Emiliano Zapata? Muy interesante. Sí, es muy interesante porque tenía buenos principios y quería al pueblo, quería lo mejor para el pueblo porque él veía mucha injusticia, principalmente en los caciques, ¿no? Imagínate tú que tuvieras tu pedacito de tierra siquiera para sembrar y vivir de lo que siembras, y viene un cacique te lo quita. Y viene este señor Emiliano Zapata y dice, no, eso es para los que tienen sus tierras. Exacto. Y no se los quita a nadie. Defensor. Un defensor, ¿verdad? Hemos tenido muchos defensores en la época y yo creo que todavía tenemos, aunque sea poquitos. Pero tenemos, hay que buscarlos, no, nada más hay que buscarlos muy bien. Estaba también Robin Hood. Eso lo tienes que ver aquí. Pero ves que lo asimilé, los hice así como una similitud, porque también él decían que robaba para darle a los pobres, ¿no? Sí. Bueno, pero Pues igual. esa es otra historia con Robin Hood. Sí. Pues la historia aquí la platicamos. ¿Qué te parece? Ok, parece. Bueno, sí, y ya después tú la lees y yo te digo qué onda con Robin Hood. Ok. Por lo mientras vamos a seguir con este señor que era Emiliano Zapata, que luchó por la tierra y la libertad. Entonces, cuando se alió con Francisco Villa, otro de los líderes de la Revolución Mexicana, más de 10 años, de 1919, Zapata fue engañado por Jesús Guarneros. Que por cierto, tú sabes que aquí en Matamoros hay una calle que se llama Jesús Guarnero, Así es. la que va de Santo Domingo para el río. Hay que quitar ese nombre, ¿no? Porque fue un traidor. Jesús Guarneros. Bueno, el asesinato de Zapata. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue asesinado por agentes de Venustiano Carranza, presidente de México. Qué triste a veces que entre hermanos mexicanos tenemos que pelear y tenernos que quitar la vida unos a otros, ¿verdad? Así es. Cuando deberíamos estar unidos. Fíjate, si nosotros fuéramos más unidos, fuéramos una potencia. Pero no lo somos por eso, tristemente. Esto se me hace, parece que se asemeja también como una reflexión, como un cuento, como lo quieras tomar, de esos alacranes que ponen en un recipiente, y entonces echas 10 alacranes y luego ves que van avanzando y los demás lo jalan, y otro va avanzando y los demás lo jalan. Yo no sé, pero son cangrejos. Y yo trabajaba en un supermercado y yo veía los cangrejos que querían salir de unas canastas porque los dejaban ahí en una pescadería, y a mí como me daba un poquito de miedo y echaba yo algo así para que no se me arrimaran. Pobrecitos, son inofensivos, creo, ¿no? Mientras no les hagas nada. Ay, pero no, yo le echaba agua. Y entonces eran así esos animalitos.
Pero es verdad, deberíamos de unirnos un poquito más y seríamos una potencia. Pues yo creo que todavía no sabemos lo que es la unidad. No, todavía no. Fíjate Y que lo que es desecharse de la envidia, de muchas cosas. sí, no seríamos más buena onda, un país de la buena onda, ¿no? El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue asesinado por agentes de Venustiano Carranza, presidente de México y opositor de la agenda de la reforma agraria de Zapata. Con más de un año después del asesinato de Zapata, el propio Carranza fue asesinado por las fuerzas bajo el mando de Álvaro Obregón. O sea, él mató. De hecho, así es, ¿no? El que mata espada muere. Mérito es. Dice, Emiliano Zapata, mejor conocido como el caudillo del sur, fue uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina en México. Estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Sus principales ideales fueron alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, democracia, respeto a las comunidades indígenas, campesinos y obra. A la edad de 9 años quedaba impactado al presenciar un despojo de los campesinos por parte de los vecinos y de los caciques. Él empezó a mirar cómo desde niño empezó a observar cómo les quitaban sus tierras a sus vecinos, ¿ves? Y él dijo, algo no está funcionando, algo tenemos que cambiar, y no lo vamos a cambiar más que uno mismo. No espero que lo hiciera el otro, espero crecer. Cuestionado Gabriel por su hijo, le dice, no se podía hacer nada. A lo que José le pregunta a su tío abuelo, y le dice, ¿qué podemos hacer? Porque le están quitando la tierra a los campesinos. Y el tío abuelo le dice, pues no podemos hacer nada, más que años se convirtió en un dirigente en Morelos, donde empezó a analizar documentos que acreditaban los derechos de la propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales ya habían sido negados por las leyes de la reforma. Luego dice que Zapata le llamó la atención el artículo 3 que ofrecía la restitución de las tierras a sus legítimos propietarios. Es así que entra en pláticas para la toma de armas, junto con Pablo Torres Burgos, Rafael Merino y cerca de 60 campesinos. Qué poquitos, ¿no? 60, pues dices, no, pues mejor no hago la guerra, pues me matan a los 60 y me matan a mí, no, nada. Te animas con 60. No son muy pocos. Son, ¿verdad? Entre tú y yo hacemos cuentas y nos quedamos aquí sentados. No, pues no. Pero él empezó con 60, fíjate. Dijo, somos 60 y vamos. Y fueron 60. El 10 de abril de 1919 que Zapata fue engañado por Jesús Guarnero, haciéndose creer que estaba descontento con Carranza y que quería unirse a él, ofrecieron armamento y municiones para concluir la lucha. Así, en la hacienda de Chichimeca, Morelos, el cruzar el tirador escondido en las azoteas. Abrieron fuego contra Zapata y su escolta de 100 hombres fueron una vez muertos. Emiliano Zapata se convirtió en el apóstol de la revolución y el símbolo de los campesinos desposeídos. Continuamos con las luchas de este caudillo, el autor de la frase, morir de pie que vivir toda la vida de rodillas. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, por qué en los ejidos y en los campesinos, en sus sindicatos, tienen la estatua de este señor, de Emiliano Zapata. Se lo ganó. Sí. Porque imagínate cuando empezaron una guerra con 60 hombres, yo lo pensaría. No, yo también, imagínate nada más. Y de 60, no, son bien poquitos. Pero mira que él luchó. Si no hubiera sido por Jesús Guarnero, hubiera seguido su lucha más tiempo. Nunca hay que cambiar la calle de no sé qué casa de Jesús Guarnero.
El Estado mexicano con el tiempo se apropió de su legado y en 1931 se le nombró héroe nacional y emblema del agrarismo, de lo cual es un esfuerzo, el legado de Zapata, que su nombre fue tomado para dar identidad al movimiento indígena y popular de las importantes épocas de nuestro país. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el levantamiento armado contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, me acuerdo un poquito de eso. Entonces yo pensaba que era otro país. Centroamérica, ves que en Centroamérica siempre ha habido luchas internas dentro de los países. Y yo dije, bueno, pues es allá en Centroamérica. ¿No lo recuerdas? Un poquito nada más. Con el subcomandante Marcos, ¿ves que se hizo famoso? El subcomandante Marcos, después se vendían las playeras, se vendía la capucha que se ponía, con una mercadotecnia. Hay que vender. Mientras unos se matan, los sociales de la revolución que pedían tierra y libertad y a los derechos. Que sus planes de Villa y Zapata impulsaron un cambio de fondo en la sociedad para poder alcanzar un México mucho más justo y equitativo. Francisco Villa y Emiliano Zapata eran de origen humilde, conocían Cerca de ti. Aquí, tu sintonía se cuenta. Síguenos en Facebook como Radio Comunitaria Ixocan. Ya regresamos nuevamente a nuestro programa Café y Lectura. Pero también tenemos unos saluditos, ¿verdad, Norma? Sí, así es. Tenemos saluditos especiales para Radio Comunitaria La Coyotera. Así Y bueno, sí, ellos nos están observando, nos mandaron saludos. Muchísimas gracias para su director general, de parte de aquí, de todos del equipo de Radio Comunitaria. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, el director general Guillermo, también para el psicólogo Ulises y para el doctor Lorenzo. Desde allá Lupita dice, doctor Lorenzo, claro que el doctor Lorenzo, para todos ellos, para todas las personas que nos escuchan a través de estas redes sociales. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Estamos hablando hoy un poquito de dos caudillos, ya se nos juntaron, Norma, ahora ya son dos, era uno, era Emiliano Zapata, que uno luchaba en el sur, ¿y quién luchaba en el norte? Francisco Villa. Claro que sí, te ganaste el premio. Francisco Villa también era, dijéramos, era el bandolero que yo te había platicado, nomás que no se lo digas a nadie porque se puede enojar, pero él era el bandolero, pero luchó en el norte, y uno en el sur, le faltaba uno en el centro, ¿no? No estábamos nosotros, si no hubiéramos ido, ¿no? ¿Sí? Hubiera sido. ¿Cómo que hubiera sido? Yo te dejo solito. Yo quiero vivir todavía. No, pero acuérdate que ibas a pasar a la historia. Pues por eso mismo todo el mundo quería llegar a la historia. No. Mira que si no siembras un árbol, no escribes un libro, nos vamos a olvidar. Bueno, vamos a hablar de los logros, a ver si te animo. A ver si me animo. A ver si te animo. Emiliano Zapata lideró el Ejército Libertador del Sur. Fue ahí en el sur de la capital mexicana cuando formalizaron la alianza entre la significativa charla que quedó documentada en el formato oficial. Te voy a pasar para que me acompañes en esta. Ya vamos a terminar, mira, ya vamos a terminar. ¿Qué te parece si me ayudas? Sobre el umbral, la atracción cayó sobre él. Aunque logró sacar su pistola, no pudo apretar el
el castillo y 7 balas acabaron con su vida. Qué triste, qué lamentable. Échalo, pero lo más rápido posible que pueda, porque ya nos vamos. En la Plaza de la Revolución del Sur de la No, ciudad. tranquilita, porque... Lo dijiste rápido. Bueno, ¿entendiste? Sí, entendí que fue asesinado en la revolución y no sé qué. Emiliano Zapata falleció el 10 de abril de 1919. Que hayan usurpado los hacendados científicos y caciques a la sombra de las tiranías y de la justicia penal serán restituidos a sus antiguos dueños que poseían los títulos de propiedad y en este caso los campesinos. Se firmó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911 y en el contexto de la Revolución Mexicana se promulgó el manifiesto conocido como Plan de Ayala, el cual fue promovido por Emiliano Zapata, jefe revolucionario, quien desconoció a Francisco D'Alessio Madero como presidente, acusándolo de traicionar los principios de la lucha y causas campesinas. Sí, murió, pero pasó a la historia. Pasó a la historia. Aquí estuvo su fin. Su pobrecito. Pero bueno, más por esto de nosotros, ¿no? Porque él, al final de cuentas, pasó a la historia. Y es un hombre que hoy lo leemos, tiene estatuas por todos lados. Nosotros no tendremos ninguna, pero estamos recordando parte de su legado en este día. Hacemos su buena obra también, ¿no? Recordando a los hombres que nos dieron patria y libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Quieres decir algunas últimas palabras? Bueno, pero ahorita. Pero ahorita sí. Bueno, mis últimas palabras es que yo no tengo un estatua, pero tengo muchas fotografías. Bueno, te consuelas con eso, ¿no? Con eso. No tiene, mi compañera no tiene ni una estatua, pero tiene muchas fotografías, o sea, las tenemos por ahí en la historia. Y con grandes personalidades. Con grandes personalidades. No tanto, no es cierto. Hay que investigar, con Salinas de Gortari. Bueno, pues, ¿algo más? Nada más. ¿Esa es tu herencia? Eres una herencia. Bueno, muchísimas gracias también aquí a nuestra compañera que está en controles, Lupita Carrillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Norma. Gracias a ti. Estoy mirando qué es lo que estás dejando de tu legado, que son muchas fotos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado en Café. Mira, aquí está nuestra presentación, ¿no? Sí, Nuestra café y lectura. Gracias.